Buenas, bienvenidos a Fundamentos Matemáticos. En esta ocasión vamos a abordar las expresiones algebraicas y una expresión algebraica es una combinación de letras, números y las operaciones algebraicas que hemos visto, las mismas operaciones con los naturales, la suma, la resta, la raíz, la, la división y todas estas operaciones. Entonces, una expresión algebraica, vamos a poner un ejemplo, puede ser la siguiente, por ejemplo, una combinación de letras y de números, por ejemplo, 2a más b dividido para a más b. Esta es una expresión algebraica, tomando en cuenta, por ejemplo, en esta expresión algebraica que a más b no puede ser igual nunca a 0, ya que recuerden que no existe una división por 0, daría una indefinición. Tuviera esta restricción. Por ejemplo, otra expresión algebraica podría ser x al cuadrado más y al cuadrado. Vemos aquí que es una combinación, miren, de números y letras y de operaciones algebraicas. Tiene la potencia y tiene la suma. Fíjense, muy interesante. También, pues, otra operación algebraica podría ser, fíjense, la raíz de a dividido para b. Esta expresión algebraica también, para que tenga sentido, el valor que está dentro de la raíz a dividido para b tiene que ser mayor que 0 y también tiene que ser mayor que 0 y también b no puede ser igual nunca a 0 aquí dentro. Ahí esta expresión algebraica tendría sentido, ya que la raíz cuadrada, como ven aquí, o una raíz par, en realidad en general, no acepta valores negativos y tampoco este b debe ser igual a 0 porque haría una división por 0. Otra, por ejemplo, otra expresión algebraica podría ser x más 3 sobre x menos 2 y esto elevado a la 1 medio. Fíjense, esta es otra expresión algebraica que consta, miren, de letras, números y también de operaciones algebraicas. Tenemos la potencia, tenemos la suma, la división, la resta y está combinando todo este tipo de operaciones. Fíjense que estas expresiones algebraicas tienen como elemento las letras y las letras tienen un papel fundamental aquí en estas expresiones algebraicas. Fíjense, a propósito, esta última expresión que escribimos aquí no puede ser igual el x nunca a 2. ¿Por qué razón? Porque si el x es igual a 2, daría 0 el denominador y hace que esta expresión no tenga sentido, sea una indefinición. Pero fíjense, el momento de que yo asigné a x igual a 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy asignando a una variable, fíjense, un elemento numérico. Y ahí viene un concepto muy importante de las expresiones algebraicas que hacen referencia a dos representaciones de las letras. Una, que una letra puede representar, por ejemplo, una letra puede representar A, digamos, puede representar una constante. Generalmente las constantes en las expresiones algebraicas son expresadas con A, B y C, con las primeras letras del abecedario, constantes, pongámosle aquí. Y las variables X, Y, Z, las últimas letras del abecedario, representan las variables. ¿Pero qué son las variables? Fíjense que las variables son una letra que representa cualquier elemento de un conjunto sin especificar de qué número se trata. O sea, puede representar cualquier elemento de un número. Y las constantes en realidad son un número que no va a cambiar nunca, que se mantiene fijo siempre durante una operación. Las variables son, como repito, vamos a dar este concepto importante. Fíjense, una variable es una letra que representa cualquier elemento de un conjunto sin especificar su valor numérico. Es muy importante. Por ejemplo, yo tengo aquí esta expresión x más 1 igual a 0, en esta igualdad de aquí. Fíjense que yo tengo x como variable y la variable puede representar cualquier elemento
En este caso particular, por ejemplo, yo a esta variable le voy a asignar un valor. Por ejemplo, a esta variable le voy a asignar un valor de tal forma que me satisfaga esta igualdad. O sea que le voy a asignar un valor que me satisfaga esta igualdad y sería x igual a menos 1. Porque si yo reemplazo aquí menos 1 en la x y le sumo más 1, esto me va a dar igual a 0, porque menos 1 más 1 me daría igual a 0. Y fíjense que esta es una letra que representa cualquier elemento de un conjunto sin especificar qué valor numérico es. Esta x puede asumir cualquier número. Por ejemplo, si puede asumir menos 1, menos 2, pero no todos van a satisfacer esta igualdad. Por ejemplo, si yo hago que esta variable valga 2, por ejemplo, 2 más 1 no va a ser igual nunca a 0. O sea, 3 no va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta variable puede asumir cualquier valor, pero en este caso particular de esta igualdad, solamente x igual a menos 1 puede satisfacer esta expresión. Fíjense que vamos a clasificar algunas expresiones algebraicas, por ejemplo, un monomio, que es como la unidad de las expresiones algebraicas. Y fíjense que un monomio tiene una definición que es una combinación de letras y de números. Por ejemplo, yo puedo combinar 3, x y y, pero solo lo relaciona una operación, el producto. Entonces ahí ya es un monomio. Por ejemplo, y aquí se puede distinguir que el 3 es una constante, miren, y x y y son variables, ¿no? Si yo sumo dos monomios, pues tendría un binomio. Por ejemplo, 3x más 2y sería un binomio aquí. Si yo sumo, pues, tres monomios, 3x más 2y más 5z, por ejemplo, tendría un trinomio, y esto pues cada monomio, recuerden, cada monomio solamente puede estar relacionado con la operación del producto. Entonces ahí se considera un monomio. Pues aquí ya sería un binomio, porque es una suma, o puedo restar también. Aquí sería un trinomio. Entonces, a partir de estas expresiones vamos a ver un concepto muy importante, que es el polinomio. El polinomio es una expresión algebraica que constituye una suma o resta ordenada de un número finito de términos y tiene esta estructura. Fíjense, un polinomio tiene esta estructura P de X, este va a ser un polinomio que tiene una constante A sub n que multiplica a una variable X a la n, más aquí otra constante A sub n menos 1 y X, la variable n menos 1, más esto va hasta A sub 1, X elevado a la 1, pues no la ponemos, y A sub 0, que sería el término independiente. Vamos a poner un ejemplo de un polinomio que tiene esta estructura. Por ejemplo, este polinomio de aquí. Fíjense, x, por ejemplo, una constante puede ser 3x, por ejemplo, al cuadrado, más aquí otra constante cualquiera, 2x, y aquí iría 2 menos 1, porque el n sería 2, y 2 menos 1 sería 1, o sea que dejaríamos ahí, y más nos quedaría aquí ya una constante 1, que está multiplicado por x a la 0, pero x a la 0 recuerden que es 1. Este es un polinomio que tiene esta estructura ordenada que va, fíjense, cada uno de sus exponentes de la variable se va restando en 1. Miren, aquí sería elevado a la 1, 2 menos 1, 1, y aquí este es como si tuviera x a la 0, 1 menos 1 nos daría 0. Y x a la 0 recuerden que es 1. Entonces, fíjense, este es un polinomio de grado 2, ya que la variable de mayor grado es de segundo grado. O sea, entonces aquí ya lleva este nombre. Por ejemplo, un polinomio de grado 1 puede ser 3x más 3,
por ejemplo, es un polinomio de grado 1 porque la variable de mayor grado es 1. Y finalmente aquí podemos tener un polinomio de grado 0, que podría ser, por ejemplo, 7. Es un polinomio porque es x a la 0, está multiplicado por x a la 0, que es 1. También se considera un polinomio. Fíjense que también es considerado un polinomio de segundo grado. Esto de aquí, x al cuadrado, es un polinomio de segundo grado, simplemente que le faltan los demás elementos, pero es como si tuvieran todos los elementos porque es el coeficiente de cada uno de esos elementos es 0, simplemente es esto. Y es considerado un polinomio de segundo grado ya solamente que cada uno de sus coeficientes tiene el valor de 0. Entonces, acá el coeficiente independiente también es 0. Y simplemente el coeficiente que acompaña el x al cuadrado es 0. O sea que si yo tengo esta expresión así, es considerada como un polinomio de segundo grado. Por ejemplo, vamos a poner un polinomio de tercer grado. Sería x al cubo más x menos 1. Simplemente si es un polinomio de segundo grado, el término de la x al cuadrado simplemente está multiplicado por el coeficiente 0, entonces no va y es considerado como un polinomio de tercer grado, ya que su variable de más alto grado es 3. Fíjense que a partir de aquí podemos hacer algunas operaciones con polinomios, desde la suma, la resta, la multiplicación, la división de polinomios. Y a partir del próximo video vamos a interactuar con operaciones con expresiones algebraicas. También hay que tomar en cuenta lo siguiente, que hay una estructura, también por ejemplo podemos poner la estructura de un polinomio de segundo grado, que es ax al cuadrado, a puede ser una constante, más bx y más c. Fíjense, esta es una estructura de un polinomio de segundo grado. Podemos poner aquí de segundo grado. Una estructura de un polinomio de primer grado sería, por ejemplo, ax más b. Y una estructura de un polinomio de grado 0 sería simplemente una constante a. Podría ser. Y recuerden que aquí sí tiene la variable, solo que la variable está elevado a la 0. En un próximo video vamos a empezar con operaciones con expresiones algebraicas.